en un caso especial, ha vivido una historia de los ríos. En nuestros libros de historia, durante la dictadura, nada se hablaba de golpe militar. E incluso llegaron a llamarlo el gobierno militar. Traicionada la memoria real, empiezan a ser en centros culturales, en agrupaciones juveniles, de derechos humanos, empiezan a renacer la memoria real, la memoria del pueblo, la memoria que escribimos bajo el fuego y con nuestra sangre. Como decía Aquiles, somos parte del memorial, del Comité Memorial Puente Bulnes. Y hoy venimos a presentar este libro, que son los relatos de la dictadura al norte del río Mapocho. El río Mapocho marca una línea. Y a través de todo el territorio, desde Arica hasta lo más al sur de Chile, los ríos tienen un significado de vida, pero también de muerte. Y en este libro podemos encontrar relatos de gente que cruzaba por el puente Bulnes, por puentes que cruzaban el río Mapocho en el centro de la ciudad, eran vigilados por soldados, en donde abajo, en la ribera del río, se encontraban cuerpos de seres humanos, políticos o no, pero de pobladores, jóvenes, niñas como la Motita, Elisa Díaz Díaz, de Puente Alto, como decía Aquiles, detenía junto a 13 jóvenes más en mi comuna, Puente Alto, y traía hasta de ahí, desde la comisaría de Puente Alto a la comisaría de Chiloé, violentada a la Motita de 14 años con un embarazo de 7 meses, y desde la comisaría de Chiloé al puente Bulnes, en donde les dijeron y les decían a todos los que traían ahí, corran, y se les disparaba de espalda los valientes soldados. Es así como este río teje la historia, como decía, como todos los ríos del sur que fueron testigos de fusilamientos. En esos tiempos yo vivía en la Cisterna y cerca de ahí estaba el cementerio metropolitano. Tras el cementerio metropolitano también había un grupo de cadáveres tendidos. Todavía no llegaba a la carretera, no cruzaba Vespucio para allá, eran terrenos, había una toma de este lado, el cementerio de este otro lado. Y detrás de la línea del tren, ahí estaban los cuerpos. Y uno de esos cuerpos, no sé si todos, pero uno de esos cuerpos fue traído al otro lado del río Mapocho, en donde está el servicio médico legal. Y en ese servicio médico legal es destinado a un trabajador que trabajaba en el segundo piso del registro civil y que se llamaba Herrera, recuerdo su apellido, Héctor Herrera. No tenía idea de cadáveres, no tenía idea de esas cosas, ni identificación, y lo mandan al instituto. Y él reconoce en uno de los pasillos tendido ahí, uno de los cuerpos que fue traído desde el cementerio metropolitano hasta el otro lado del río, el puente Bulnes, donde está el servicio médico legal, a Víctor Jara. Y eso nos une. Al otro lado del río fue depositado en el servicio junto a muchos cadáveres, en las escalinatas, en los pasillos, muchos cuerpos sin identificar. Entonces empieza a tejer al otro lado del río Mapocho una historia cruel, no solo del cuerpo en el servicio de identificación, sino en los hospitales mismos. Y recoge este libro, los testimonios de historia, que aquí escribe Anet, ¿verdad? Y Dante Figueroa y Anet García, que recibiremos con un aplauso para que nos pongan de esta historia, de esta recopilación de historia que se junta en este hermoso libro, que duele leerlo, pero que es una verdad histórica que precisa ser cultivada
en lugares como estos. Y junto a Juan Carlos, ¿verdad?, nuestro historiador, también es cientista de la educación pública. Eminencia, tiene muchos libros, profesor universitario, ya. Quiero dejar con ustedes en este escenario, como decía, a Anet García, por favor, a Dante Figueroa, y junto a Juan Carlos Pérez Reyes, historiador. Le damos la bienvenida para exponer 20 minutos para cada uno, ¿verdad? Empezaremos por la dama, por la compañera historiadora, luego el compañero historiador Dante Figueroa, y luego el maestro Juan Carlos Gómez. Así que 20 minutos para cada uno, luego una ronda de preguntas, quiero decir, y subrayar esto entre comillas y colocarle estrellitas, de preguntas, no de ponencias, solamente consultas para hacerlo más cortito, por favor, y bienvenidos a este centro cultural. Gracias por la historia escrita. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Para nosotros es un verdadero honor estar aquí, poder presentarles este libro que surgió un poco como a partir de una necesidad. Creo que les voy a contar un poco el contexto de cómo escribimos este libro y cómo terminó convirtiéndose en un libro realmente. Nosotros trabajamos en una corporación de cultura de una comuna vecina al norte del río Mapocho. De hecho, yo soy puentealtina también. Ese es mi origen territorial. Soy de Puente Alto de nacimiento, pero claro, me mudé a la comuna vecina de Independencia y trabajamos en esta corporación de cultura y evidentemente la memoria de los derechos humanos era una línea de trabajo que nosotros habíamos estado sacando adelante desde hace un montón de tiempo, y en la medida en la que pasaba el tiempo íbamos recopilando información. Y en algún momento presentamos la idea de dejar un testimonio escrito a la corporación. En ese momento no nos tomaron en cuenta, nos dijeron obviamente lo de siempre: no hay plata, esto no es un proyecto viable. Nos encontramos con varias dificultades en el camino también, algunas que les podré contar en la interna más tarde. Pero cuando se acercaban los 50 años del golpe dijimos, bueno, esto no puede quedarse guardado en nuestros cajones, en el escritorio de nuestros computadores, tiene que ser algo que sea público. Y empezamos a escribir con el propósito de hacer un libro digital primero, solamente digital. Dijimos, lo vamos a publicar en internet. Cultura Mapocho es nuestra familia, digamos. Cultura Mapocho es una organización funcional de la que nosotros somos parte de un equipo grande de otros historiadores, que lleva más de 20 años dedicado a la historia, al patrimonio. La línea de memoria y derechos humanos también es algo que ha trabajado Cultura Mapocho a lo largo de los años, y dijimos, bueno, esto es algo que tiene que ser público. Y empezamos a escribirlo con el propósito de que fuera eso, que se difundiera, que la gente lo repartiera, que la gente lo tuviera en sus computadores, lo leyera como se hace hoy día de forma digital. Y en la medida en la que pasó el tiempo nos íbamos dando cuenta que encontrábamos cada vez más y más cosas, y esto se volvía un proyecto cada vez más grande y que era insostenible llevarlo adelante nosotros dos solos con Dante. Y en ese momento apareció, casi como por una casualidad del destino, Mauricio, que está ahí sacándonos fotitos, que es el diseñador, por una cosa muy circunstancial. Mauricio había trabajado con Dante en otro libro, en un libro sobre historia del fútbol, y estábamos un día en una actividad sobre memoria y derechos humanos en el Liceo de Luisa Díaz, en la Comuna de Independencia, y habían creado un espacio de memoria, de recordatorio, con sillas vacías que tenían nombres de detenidos desaparecidos. Y entre ellos había un Banjuri, que es tío de Mauricio. Entonces, cuando nosotros vimos la silla vacía, dijimos, bueno, Banjuri no es un apellido tan común. Y le escribimos por interno y le mandamos un mensaje por WhatsApp y le dijimos, oye, ¿este es tu tío? ¿O es algún familiar tuyo? Y nos comentó que sí, que efectivamente era así. Entonces, cuando empezó a surgir la historia de crear este libro, le dijimos a Mauricio, tenemos muchas ganas de escribir esta historia. No tenemos nada, pero lo queremos todo, como en el fútbol. No tenemos plata, no tenemos nada, pero sí tenemos ganas.
Mauricio aceptó muy amablemente hacer el diseño de este libro, que es un desafío personal también, porque para quienes lo puedan ver, lo puedan leer y lo puedan tener ahí en sus manos, se van a dar cuenta que también hay un trabajo de arte bien interesante, una propuesta artística muy interesante en el libro, desde la portada en adelante, la elección de los colores, bueno, la forma en la que están dispuestas las imágenes, el trabajo que se hizo con el archivo visual que nosotros íbamos rescatando a partir de los documentos de prensa, etc. Y bueno, y partió así, un poco como vamos a hacerlo, así sin más, y necesitamos que sea en papel, ya no solo en digital. Lo lanzamos, hicimos como una especie de preventa, digamos, un lanzamiento en verde a la gente que va a Cultura Mapocho hace muchos años y que nos conoce. Les dijimos, tenemos esta idea, ayúdennos a financiarla, y nos compraron el libro sin saber de qué se trataba. Algunos de ellos les pusimos un precio, cuando llegamos a la imprenta costaba más mandarlo a hacer que lo que nosotros le estábamos vendiendo. Y en ese momento dijimos, ya no importa, hagámoslo nomás, saquemos el libro. Esto es muy importante porque necesitamos dejar un registro de esto que investigamos. Y bueno, y terminó resultando que un vecino de mi casa en ese entonces tenía una imprenta y él nos ofreció un precio mucho más, mucho más aceptable, digamos, para poder imprimir el libro, y nunca fue la intención, por eso tiene un costo que equivale casi al valor de la impresión, digamos. Nunca fue nuestra intención hacer un negocio con estas historias ni con estas memorias, sino que muy por el contrario, hacer que ojalá pudieran llegar a todas las personas posibles. Y por eso también decidimos que el libro fuera sin color, que fuera solo en blanco y negro, a propósito también del uso de las imágenes de esa época, y con eso abaratábamos también el costo de la producción. Y ese es más o menos el origen del libro en términos generales, y de cómo se convirtió esto en un desafío medio personal también, y en la porfía de nosotros por tratar de dejar un registro de nuestra investigación. Pero también de una reflexión que venía de nuestra propia labor. Nosotros somos profesores, Dante y yo somos profesores, no ejercemos en escuela. A mí la escuela me rechazó antes de poder entrar, en todo caso nunca logré entrar a una escuela, y nos dedicamos a hacer historia desde otros ámbitos, pero siempre estamos reflexionando sobre la labor docente. Y una de las cosas de las que nos dábamos cuenta era de lo que estaba ocurriendo con nuestro subsector, la reducción de horas de historia, la forma, bueno, nosotros hacemos clases además a profesores hoy día, la forma en la que los estudios de historia, sobre todo en pedagogía, se han tecnificado a tal nivel que hoy día un profesor de historia no sabe tanto de historia, sabe mucho más de didáctica, porque es lo que se pide hoy día en las universidades, pero ya no sabe tanto de historia, y por lo tanto en cómo la reflexión crítica respecto de estos procesos se va perdiendo con el tiempo también. En algún momento, cuando se hizo una reforma educacional, se dijo, bueno, vamos a incorporar por primera vez, posdemocracia, la educación cívica, y se convirtió en formación ciudadana, pero una formación ciudadana que no estaba adscrita a ningún subsector, ningún ramo. Y por lo tanto, decían todos los profesores, el profesor de matemáticas, el profesor de ciencias naturales, todos los profesores tienen que enseñar sobre educación cívica. Y cuando dicen todos tienen que enseñar, significa que nadie lo enseña, porque el profesor de matemáticas está preocupado de pasar operatoria y no necesariamente de enseñar formación ciudadana. Hoy día, afortunadamente, producto de una nueva reforma en el currículum escolar, sí aparece como un ramo pequeño, en tercer y cuarto medio, formación cívica o educación cívica o formación ciudadana, pero sigue siendo un accesorio dentro del currículum escolar. Y entonces, cuando nos preguntábamos sobre estos procesos que estamos viviendo hoy día también, y que nos pegan tan duro, me imagino a todos los que estamos aquí presentes, respecto de cómo vemos nuestra democracia, una de las cosas que nos damos cuenta es que no somos conscientes del valor de la democracia tampoco. Hace algunos años atrás, en 2018, se hizo una encuesta en estudiantes de octavo básico, y un porcentaje aterrador de estudiantes, estamos hablando de casi el 50% de los estudiantes de octavo básico en el año 2018, decían que estaban dispuestos a vivir en una dictadura militar, bueno, una dictadura civil y militar, siempre y cuando esto trajera beneficios económicos. Estudiantes de octavo básico.
son estudiantes de octavo básico, hoy día son estudiantes universitarios o profesionales. Son votantes, además, quiero decir. Entonces, claro, nos estábamos dando cuenta de que este fenómeno se nos venía encima y que algo estaba ocurriendo. Y la pregunta era ¿por qué? Y ahí nuestra hipótesis tiene que ver con dos cosas que son las que guían este libro. Por una parte, tiene que ver con el despliegue de la violencia política en los territorios. Y es que lo que hizo muy bien la dictadura civil y militar fue desarmar la base social. Porque claro, tenemos la idea, sobre todo la gente más joven, no lo digo por ustedes en ningún caso, pero sobre todo la gente más joven, de que la dictadura ocurrió durante el golpe el 11 de septiembre de 1973 y fue en La Moneda o en los alrededores. Pero en realidad ocurrió en todos los territorios, en todas partes, en todas las juntas de vecinos, en todas las escuelas. No directamente, no necesariamente a través de la violencia política directa, pero sí a través de la intervención de esos espacios, a través de la creación de políticas que permitían desarmar esa base social. Por ejemplo, a través de las leyes que permitieron intervenir las juntas de vecinos o crear juntas de vecinos nuevas. Y eso iba desarmando el tejido social que en algún momento fue la base que le dio fuerza a la unidad popular. Y eso lo podemos ver, que es parte de lo que nosotros contamos en el libro, en todos los territorios donde esto ocurre, y no me voy a referir más sobre eso porque lo va a comentar mucho más en profundidad Dante, pero que la violencia política ocurre en todos los lugares, donde las personas trabajan, donde las personas estudian, donde las personas se atienden en los espacios de salud y un largo etcétera de lugares. Y el segundo tiene que ver con la necesidad de un deber de conservar la memoria y no de un derecho. ¿Por qué hablamos de un deber y no de un derecho? Porque bueno, un derecho es algo que es inherente. También sabemos que los derechos humanos son inherentes al hombre, existen desde que las personas nacen, por el solo hecho de existir. Sin embargo, planteamos la necesidad de un deber de la memoria desde la lógica de políticas que permitan gestionar esas memorias para volverlas presentes. Y eso es seguramente lo que más ha fallado el Estado. No solo a través de la reducción de horas de historia, y no solo a través de la falta de educación cívica en los establecimientos escolares, es en todos los ámbitos de construcción del conocimiento y de las políticas públicas. No tenemos un plan nacional de memoria, por ejemplo. Hoy día tenemos con mucho menos presupuesto, por supuesto, en proceso de desarme, un plan nacional de búsqueda, que es un inicio, pero no existen desde el Estado políticas de la memoria. A diferencia de lo que ocurrió en países vecinos, por ejemplo, como en Argentina, cuando se retorna la democracia y se busca encarcelar a quienes fueron líderes en la dictadura civil y militar argentina, lo que se hace son juicios que son públicos. Si bien es cierto, entran y salen de la cárcel, eso también lo sabemos, Menem los liberó, bueno, y los volvieron a meter presos y estuvieron saliendo y entrando de la cárcel un montón de veces. Los juicios fueron públicos y todas las personas en todo el territorio nacional argentino podían decir que sabían lo que allí ocurrió. Nosotros, hoy día en pleno 2026, todavía tenemos personas que niegan la violación a los derechos humanos y dicen, tales personas dicen que ocurrió, dicen que pasó, porque no tenemos una política tampoco que castigue el negacionismo. Pero adicionalmente, lo que se ha hecho es que quienes reconocen que sí existió, que sí existe la violación a los derechos humanos, la traducen en una lucha que es individual. El punto es que el fraccionamiento es tanto que llegamos al convencimiento de que esto es algo que no le interesa nada más que a quien fue víctima o a sus familiares, y a nadie más. Y de hecho también ocurre incluso dentro de la interna de los propios movimientos sociales relacionados con la memoria y los derechos humanos. A mí me pasó harto cuando estábamos escribiendo este libro que la gente me preguntaba, ¿y tú tienes a alguien que sea familiar detenido o desaparecido? Y yo decía, no. No tengo a nadie, tengo historias, por supuesto. Mi papá no era militante, pero sí era simpatizante de la Unidad Popular, trabajó de hecho en la UNTA,
Mi abuelita, que era mucho más participante, sí, ella escondió personas en su casa, ellas imprimían un pasquín, tienen unas historias ahí bien complejas, digamos, de las que nos enteramos hace no tanto tiempo atrás, sobre todo por unos tíos que eran los que eran más pequeños en esa época y alcanzaron a ver y a recordar lo que estaba pasando. Pero claro, en la práctica yo no tengo ninguna vinculación con nadie que, a diferencia por ejemplo de Mauricio o de Dante, yo no tengo nadie dentro de mi familia que haya sufrido una violación a los derechos humanos. Sin embargo, siento que es mi responsabilidad como historiadora también hacerme cargo de esa memoria. Y por lo tanto creemos que esta es una cuestión individual, porque el Estado se encargó, post-democracia, de hacernos creer que esto era una lucha individual. Los juicios son persona a persona, entre víctima y victimario, o entre victimario y familiar de la víctima. En la mayoría de los casos no nos enteramos que estos juicios existen. Con suerte sabemos de algunos de los casos más connotados cuando ya se resuelven, como en el caso de Víctor Jara, por ejemplo, que nos enteramos hace un tiempo que efectivamente salieron las condenas. Pero nos enteramos que salieron las condenas, no nos enteramos de todo el proceso ni de lo que ocurre, porque se hace de forma individual. Y lo mismo ocurre con el resto de las otras políticas que están asociadas o vinculadas a la memoria y los derechos humanos, en el que se asume que la gran responsabilidad es tanto de las víctimas como de los familiares o de los sobrevivientes, digamos, que son quienes son responsables de cargar con esa memoria, difundirla y traspasarla a las futuras generaciones, y no nos hemos hecho cargo como sociedad de esto que, y es parte de lo que planteamos en el libro también, nos afectó a todos de una manera u otra, porque si bien es cierto, uno podría decir la forma más visible o más clara de lo que deja la dictadura militar son la violación a los derechos humanos, y en la práctica sus huellas están en todas partes. Eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, casi ya buenas noches, ¿verdad? Agradecer por cierto a Aquiles, al Memorial Puente Bulnes, rescatar su labor, su trabajo, su persistencia, a lo fundamental en estos tiempos. O sea, quien continúa en estas trincheras, digamos, tratando de resistir y de velar esta verdad olvidada, con un velo, con mucho temor. Nosotros en realidad, como bien explicaba la NET, este es un libro que, de hecho, un compañero me preguntaba cuál fue el criterio para escoger los relatos. O sea, ni siquiera se debería haber llamado relatos, y voy a contar por qué. Porque en realidad parte originalmente por una casi necesidad personal de, bueno, buscar mi propia, digamos, identidad. Y voy a contar así bien, por ahí por el año 2022, la profesora de historia de mi hijo menor, que ahora ya está en la universidad, le dice: oye, haga un podcast sobre derechos humanos, digamos, y memoria, por la cosa del golpe. Y entrevistó a mi mamá. Mi mamá es presa política, de hecho debe ser hoy día una de las únicas sobrevivientes del bombardeo al hospital de La Facha, algo que se sabe muy poco, con este error de cálculo que ahí esconden el piloto, porque dicen que fue el hijo del hijo, otros dicen que no, etc. Pero por este error de cálculo, en lugar de bombardear Tomás Moro, bombardear La Facha. Y mi mamá era una persona que en ese momento iba a cumplir 33 años, tenía 32 años, para, en este caso, septiembre del 73. Yo ya no tenía ningún tipo de noción de nada. Mi papá era el que estaba metido en política, tampoco era tan, digamos, compleja la cosa, porque era radical, o sea, no era ni mirista ni comunista, o sea, convencamos eso, o sea, pero era un dirigente que había sido siempre hacia el lado de la izquierda del radicalismo. De hecho, había sido presidente de la quinta comuna, La Cañadilla, ahí en Independencia, o sea, había tenido que liderar el proceso cuando triunfó Allende. Y mi mamá era básicamente una simpatizante de la Unidad Popular. Y ve este bombardeo, bueno, empiezan a sacar antes empiezan a sacar, se da cuenta que empiezan a sacar a los enfermos, etcétera, y como va saliendo en camilla, ve este bombardeo, y llega a la casa. Recuerdo, yo tenía 6 años, y llega a la casa y dice: mira, vengo con un elemento de la guerra, vengo con un souvenir de la guerra, casi con un recuerdo de la guerra, traía esquirla. O sea, mi mamá, cachando nada de lo que estaba pasando en su interior.
y lo que estaba pasando en realidad en el contexto. Mi papá lo tenía bastante más claro, no habíamos ido a la casa de mi abuela, nosotros vivíamos cerca de Plaza Chacabuco y nos habíamos ido a la casa de la abuela ahí a una cuadra de la Facultad de Medicina, a escondernos un poco, porque mi papá tenía claro un poco lo que venía. Mi mamá los días después la toman detenida, está en la escuela de especialidades, está en 2 momentos distintos de aquello, pero yo siendo hijo de una presa política, yo nunca supe lo que le pasó a mi mamá en detalle, porque obviamente nadie se va a revictimizar, nadie va a contar, y te das cuenta que en definitiva esto es una fractura tan grande en la sociedad, es un trauma tan grande que tiene la sociedad, que algunas personas, ¿cierto?, lo enfrentan, lo cuentan, y otros simplemente no quieren contarlo, y se esconden. Eso pasó en toda la sociedad, y nos vamos dando cuenta que esa situación de mi mamá, que con mi hijo, cuando me muestra el podcast y me dice, chuta, yo no tenía idea de lo que había pasado hasta este nivel de detalle, porque con él, mi mamá ya tiene 86, o sea, eso lo hizo cuando tenía 82 años, y ya tenía una sensibilidad distinta, y bueno, más cerca, digamos, del final de la vida, ya probablemente no tiene nada que andar ocultando, cuenta esto, y para mí fue tremendamente impactante. En ese momento, de hecho, con Cultura Mapocho, Anet dijo, saquemos esto mismo y subamos, que un poco tu mamá, preguntémosle si quiere en realidad contar lo que pasó y si quiere subirlo a la web y si quiere ser parte de, dijo sí, ningún problema. Y ese registro sirvió para que TVN, para los 50 años del golpe, hizo un documental bien importante respecto al vuelo del Hacker Hunter. No sé si lo vieron, por ahí está, pero lo dieron, digamos, en TVN, un periodista que hizo todo un registro, que sacó la foto, acercamiento, con todos estos pilotos que se mantuvieron un poco en el secreto, pero que él alcanzó a develar esta situación. Y después yo escribí, que pude escribir en ese momento, y sacamos, digamos, y por eso se llama Relato, y sacamos en la corporación una cápite en la página web que se llama Relatos de Dictadura. Y en ese relato de dictadura, el primer relato era de mi mamá, que contaba lo que había pasado. Por eso el libro se llama Relato en realidad, porque el libro no es un relato, y lo voy a explicar por qué. Y después este periodista incluso se contacta conmigo, yo estaba haciendo clases en la universidad, tenía un número estos bien insistente, y dije, como tantos números insistentes, y que me venden algo, dije yo. Y realmente me dice, mira, soy de TVN, y nos encontramos con esto, y queríamos saber si tú podías declarar esto, y lo otro. Le digo que lo diga a mi mamá. Me dice, como tú le dices a la memoria de mi mamá, no, que mi mamá está viva. Le digo, porque yo cuando hago digamos, esta escritura pongo a la memoria, recuerdo de mi mamá, pero mi mamá estaba viva. Le digo, no, mi mamá está viva. ¿Y está lúcida? Súper lúcida. Y querrá, pero por supuesto, le voy a preguntar, te confirmo, pero mi mamá va a querer salir. Mi mamá contó lo que pasó, bueno, otras personas en las poblaciones donde bombardearon y en otros lugares. Yo diría probablemente mi mamá efectivamente era la única persona sobreviviente, porque él me dice, ya hay más personas, más enfermeras que pudieran haber visto este bombardeo. Imposible. Le dije, mi mamá tenía 32 y una persona más, la otra señora falleció y habría tenido 94, 95. Claro, han pasado muchos años. Cuando uno dice 50 años, en realidad es harto tiempo. Es bastante. Entonces, de hecho, la mayoría de los que están aquí eran tremendamente jóvenes para el golpe, incluido quien habla. Entonces, así parte esta situación en donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando escribimos otras cosas, en otros libros, siempre tratamos de hacer rutas de memoria, que nos damos cuenta que eran 5 hitos, 6 hitos, y constantemente estoy hablando de un proceso de 10, 12 años de verdad, que uno va encontrando esta historia, guardándola, con vecinos dice tal cosa, hacemos nosotros mucho trabajo con historia oral y con historia local. Y de hecho ahí fue el contacto porque Gabriel Salazar, digamos, prologa este libro, porque en algún momento nosotros hicimos el libro de la población donde nació Gabriel Salazar, que es la Manuel Montt, una población que está, digamos, en el sector casi surponiente de Independencia, digamos, al inicio de Independencia hacia el poniente, una población que hacen entre medio entre el río y las poblaciones Callampa, que era la población Callampa más grande que existía en ese momento, que es la población El Pino, que hoy día es la Juan Antonio Río, digamos. Y Gabriel Salazar, de hecho, en Memoria de un peón gañán, cuenta a partir del registro que deja su padre, que deja un relato, ¿cierto?, pormenorizado en esta bitácora que él tenía de lo que gastaba, de lo que hacía. Él, en el fondo, después, Gabriel Salazar publica este libro que son las memorias de su padre, o digamos, este cuadernillo de su padre, y él después cuenta también de que él, en definitiva, siendo el menor de como 7 o 8 hermanos, se conecta con la realidad social y su interés social a partir de ver la mendicidad en la cual estaba rodeado.
porque él estaba entre la población, la Colo-Colo, la Matucana, en donde constantemente decía, habían estas señales que vienen los de la Colo-Colo, van a invadir, y la gente como que nunca pasaba nada, pero sí, había como este tema como que venía la gente de la población, callampa, digamos, y al lado tenía, decía él, el callamperío de la población El Pino, y su madre, que era tremendamente católica, hacía asistencia social, po. O sea, iba a las poblaciones. Entonces él decía que él entraba a su casa y encontraba de repente un caballero que se da cuenta que estaba con la camisa del papá, recién bañado, tomando un plato de sopa caliente en invierno. Entonces él, claro, se conecta desde otra lógica y estudia en un colegio católico. No estoy termino por Salazar en realidad, y le va a preguntar a los curas, bueno, ¿cuál es la explicación? Yo estoy viendo que la explicación de la pobreza viene por otro lado, lo tratan de comunista. Le dice, no, bueno, se te ocurre comunista, no vienes a plantear estas cosas en un colegio que todavía existe en la comuna. Y nosotros cuando trabajamos en esa población, que se pregunta un poco las cosas típicas cuando hacen rescate de memoria oral, uno le dice, bueno, a ver, ¿qué recuerda de los tiempos pasados? La fiesta de la primavera, septiembre, y la gente habla mucho, a la gente le encanta hablar, hasta cuando uno pregunta, ¿y qué recuerda del 73? Y yo les puedo asegurar que si hiciéramos este ejercicio, todos hablarían, bueno, a ustedes no, porque ustedes tienen otras, obviamente, vocaciones, y están identificados y están, digamos, conectados de otra manera, pero en una población normal, esa misma conversación en donde la gente está hablando a rabiar, le pregunta, ¿y qué recuerda para el 73? Silencio. Silencio, o sea, un silencio absoluto, y uno dice, y realmente, no, acá no pasó nada, dice, acá no pasó nada. Y uno dice, chuta, fracasamos en esta parte de contar esta historia del libro, porque acá no pasó nada. Y resulta que después viene alguien y se acerca a la vecina muy habladora, colaboradora, ¿cierto? Dirigente social, y dice, ¿sabe, profe? Sí pasaron cosas. Lo que pasa es que ¿sabe lo que ocurre? Que nos ha costado tanto como abonarnos con el vecino, o tuvimos años peleados porque él era pomio, y esto que lo otro. Entonces uno dice, chuta, aquí hay una situación en donde el país no fue capaz de reconciliarse, ¿verdad? Porque nunca enfrentó esta verdad como debía enfrentarla. Por lo que decía la NET, porque no hay plan educativo, porque no se habló directamente. Yo empecé a hacer clase el año 91 en los colegios. El jefe técnico, que además era profe de historia, me decía, oye, trata de llegar hasta el gobierno de Frei nomás, no te metáis con el gobierno de Allende, y para la nota ahí, salva con un trabajo. Entonces dile que los chiquillos ganan una carpeta, y eso lo evaluáis. Además estaba en ese momento al final del programa de estudio, entonces nunca se pasaba. Y después cuando se transforma el programa de estudio, digamos, hoy día se hace con niños mucho más chicos, que también tienen menor capacidad de reflexión. Y en definitiva hay toda una política que uno podría pensar que es de sistemática olvidar algo. Una situación que es compleja. Y en ese contexto nosotros nos vamos dando cuenta que está lleno de historias. O sea, lleno de historias. O sea, uno empieza a hablar por los barrios y pasó esto, pasó lo otro. Lleno de ratoneras, lleno de casas que fueron utilizadas como casas de paso. O sea, yo viví, mi vecino de la esquina, fallecido ya, León Gómez Araneda, era un profesor de historia exonerado en la calle Agustín Mesa, a una cuadra de la comisaría que está en Hipódromo Chile con Guanaco, y yo le iba a pedir libros como estudiante de historia. Yo sabía que él era exonerado y él se ganaba la vida haciendo los puzzles y los crucigramas de la revista Análisis, que además era súper difícil, decía, ¿cómo este caballero se hace? Además era un tipo joven en aquella época, y él hizo el primer libro que se hace en plena dictadura, hablando de temas, digamos, de memoria, que es que el pueblo juzgue, después hace Tras la huella del lazo aparecido, después en el Tume. Yo me doy cuenta que esa persona que escribió cosas de dictadura, algo tan importante, pasaba desapercibido, nadie lo toma en cuenta. Por ahí lo invitamos a participar en algunas cosas en Independencia, con ciertos resquemores la gente no lo quería invitar. Yo le dice, pero bueno, una persona que escribió, que además, digamos, fue parte, digamos, de la... Oh, se me olvidó ¿cómo se llama se me olvidó esta chica que después, bueno, tomaba presa, y la Luarz. Sí, claro, él es parte porque llega en ese momento, ¿cierto? No, era previo a la DIN incluso, y se toma en la casa de él porque era el único que tenía teléfono. Entonces estaban esperando la llamada de un dirigente juvenil socialista porque querían que cayera. Y iban para la casa de él, lo llevaban, lo sacaban a él, se lo llevaban allá a Londres, le hacían el trabajo, después de vuelta para la casa. Los tipos convivían con la esposa de él. De hecho me decía, oye, se toman todo el vino, me decía, se toman todo el vino
que estaba en el subterráneo, tenían como subterráneo, y los tipos venían y salían a comprar con la señora, a las ferias, a los negocios. Decían que eran familiares. Imagínate, esta cuestión es como Auschwitz, como película de los nazis. Uno dice, chuta, esto lo vi en la tele. No, pero pasó. Y de repente él me dice, oye, pero si en la esquina me dice la comisaría de la Quinta, que primero se llamó Novena, en esa época del 73 se llamó Quinta, y ahora lo vieron a poner Novena para borrarle, digamos, el registro. Hay 5 personas que son detenidas desaparecidas ahí. 5. No hay una placa, nada. Sí, Carabineros sí puso una piedra que tenía todos sus mártires, pero no hay una placa diciendo lo que ocurrió ahí. Y me decía, no, pero sí me decía, pues si estos tipos, el lugar de operación era la comisaría. Iban a mi casa, caminaban una cuadra y a la comisaría, volvían. Y estuvieron así desde septiembre casi del 73 hasta como julio del 74. Lo soltaban, volvía, lo tomaban de nuevo hasta que llegó la llamada de la Luarce, que dice, ¡pum! Dice, contesta, dice, oye, necesito que hablemos, ok, dice, juntémonos en el restaurante tanto, no me acuerdo el nombre, que está ahí en 9 Mate. Y llega él, obviamente atrás venían los agentes, y ella se acerca con una peluca y le dice, no me conociste, le dice, no, sí te conocí. Ahí, la toman detenida, bueno, y la historia de la Luarce, digamos, que vivía ahí en la misma calle Venecia, donde estuvo el cuartel Venecia, o sea, un cuartel, y nosotros pues no empezamos a o sea, hay casas que están registradas, digamos, en el informe RET, el cuartel Venecia, el cuartel Maruri, que fueron previas a Borgoño. Entonces uno empieza a conocer toda esta historia, estoy hablando de que todas estas cosas las conocemos, no sé, el 2015, 2016, el caso de la Luarce, después una serie de detenidos y detenidos desaparecidos que justamente son el sector de la Luarce, porque la Luarce salía a porotear, ¿cierto? Entonces salía a buscar a la gente y uno se empieza a ver estos registros y dice, chuta, el que fue detenido una cuadra más allá, lo fue a buscar la Luarce, o salía a caminar, la llevaban, ¿cierto?, en la camioneta y decían, ese lo tomaban, un montón de gente. Después nos encontramos con la Rosa Morales en la Juan Antonio Río y empezamos a darnos cuenta que pasaron muchas cosas, profesores que dicen, oye, pero si aquí vino Pinochet al colegio, el Liceo de la Mistral, uno de los 4 liceos experimentales que tenía Chile, que además tiene la gracia que se carteó directamente con la Gabriela Mistral, y hay una carta de la Gabriela Mistral producto de ese, digamos, ese mensaje epistolar entre ellos, o sea, casi una reliquia, digamos, patrimonial. Y el año 75, Pinochet inaugura el año escolar, va al Valentín Letelier, va al liceo que está en Juárez La Larga, que hoy día se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué está en Juárez La Larga? Antes tenía otro nombre más antiguo, pero antes era el 4, me parece, y después termina en el Gabriela Mistral. Y antes de eso, el 73, a los profesores desordenados del 73, cuando ya un profesor está jubilando, lo habían llevado al WIN, porque al WIN lo llevaron para decirle, oye, profesores, pórtense bien. Paraguay, República de Paraguay. No, el de la Huerta, no el Paraguay, el de la Huerta, el que está por fuera. Le dicen, pórtense bien, yo acá no queremos que los profesores estén haciendo estas cosas. Y bueno, ya hay toda una historia que también está en el libro, digamos, contada por un profesor. Entonces vamos recopilando esta historia y nos vamos dando cuenta que vamos al cementerio y que los sepultureros empiezan a contar, ¿cierto?, diversas circunstancias que van ocurriendo. O sea, la capacidad, digamos, de ocupación del cementerio producto del golpe se dispara. El médico legal, que está a 50 metros del cementerio general, bueno, apilado, digamos, los cuerpos, la gente pasando por arriba para ir a ver a sus deudos. El río Mapocho como frontera, como bien decía el compañero, esto como frontera de vida, fertilidad, y que después es una frontera de la muerte, ¿verdad? La gente que vivía en las poblaciones cercanas al río Mapocho, la misma Juan Antonio Río, la misma población Manuel Montt, que cuando no entraba la micro después del toque de queda, los primeros días del golpe, pasaban por ahí, veían los cuerpos y empezaron a contar esa historia, una historia que en realidad no está en ninguna parte. Entonces nos empezamos a dar cuenta, wow, o sea, estaba Borgoño, que fue el centro de tortura que duró más tiempo, pero antes de eso estuvo el cuartel Borgoño, estuvo el cuartel Venecia, estuvo el cuartel Maruri, estuvo la Fencimet, donde desapareció gente, estuvo esta ratonera que está en calle Agustín Mesa con Hipódromo Chile. Están todas las comisarías involucradas. Y nos empezamos a dar cuenta que no es solo en Independencia, sino que también en Recoleta, y empezamos a tratar de hacer una compilación. Empezamos a buscar esta información. En algunos de ellos, en realidad los relatos son 9, pero nosotros lo que hacemos es circunscribir el relato a una entidad. Por ejemplo, cuando hablamos de salud, el relato de la persona habla de lo que pasó, por ejemplo, en el José Joaquín Aguirre, pero se hace la recopilación de lo que efectivamente pasó con los allanamientos en el José Joaquín Aguirre, que están incluso registrados en los periódicos, ¿verdad? Están los militares ahí
afuera del hospital, donde entraban a sacar a las personas, ¿verdad? Se las llevaban, llegaba la gentería, después las sacaban. Está la Facultad de Medicina que está a la vuelta, está el registro de Bachelet que estuvo ahí. Nosotros realizamos incluso un trabajo con la Facultad de Medicina, con la Escuela de Salud Pública, en donde tratamos de hacer una ruta de memoria, pero resulta que las voluntades políticas no están para dejar esos registros instalados digamos, en los edificios. Entonces se hace una muestra, se termina la muestra y uno le dice, ¿qué se va a hacer con esto? No se guarda. Ahí está, pues quedó guardado. Y nosotros dijimos, y todo este trabajo, hubo quema de libros al interior, hubo quema de libros, profesores saliendo, ¿cierto?, con las manos en la nuca, un montón digamos, de desaparecidos, aparte de Carlos Lorca, o sea, muchos más, y que redució una placa en la entrada, y eso es, ya un acto, ya una situación. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo, y nos damos cuenta de que, bueno, que es en los colegios, que es en las poblaciones, que es en los hospitales, que es en las calles, y como decía la NET, que probablemente fue en muchos más lugares. Tratamos de incluir parte de Conchalí, tratamos de incluir algunas cosas de Renca y más cosas de Recoleta, porque está relacionado fundamentalmente con un par de poblaciones, bueno, la población Lemos, la población Quinta Bella, que además está ese famoso video que están llamando a los patitos malos, ¿cierto? Y aparece un periodista muy conocido que está hablando y estas, digamos, intervenciones, allanamientos que se hacían constantemente, pero nos damos cuenta que es un territorio que se comporta de una forma, digamos, tremenda, cuando en definitiva uno se va a la prensa de la época y resulta que a la semana se está diciendo que con normalidad el país iba a celebrar las fiestas patrias. Y se juega, no está en el libro, pero se juega el primer clásico del Colo y la Chile en el Estadio Santa Laura en un silencio absoluto. Es una historia que también poquito se ha contado. Entonces, cuando le llevamos, y para terminar, el libro de Gabriel Salazar, dice, ¿por qué le ponen relato al libro? Este libro es mucho más que relatos, porque en realidad tratamos, o en realidad no es que tratamos, o sea, nos vimos en el fondo, fue como una consecuencia de tratar de armar un rompecabezas que nos damos cuenta que teníamos algunas piezas y al final nos dimos cuenta que era mucho más de lo que nosotros mismos pensamos. Era un rompecabezas con 10 piezas y después nos damos cuenta que tenemos 50 y 60 y que no teníamos más plata porque llevamos 300 hojas. Entonces, y seguíamos encontrando información y seguíamos encontrando. Entonces, era como el sueño del historiador que encuentra información y la tristeza, porque escribir algo de esto en realidad pasa mucha tristeza y provoca mucha pena, porque es un golpe muy fuerte y darnos cuenta de que era mucho más de lo que incluso llegábamos a pensar nosotros que teníamos conciencia política, y en el caso mío yo que era, ¿cierto?, un hijo de una presa política y que el entorno mío desde siempre fue en la política. Entonces quisimos dejar este testimonio que para nada, y con esto termino, para nada es una historia terminal y es solamente un intento muy honesto, pero también sencillo, de dejar un registro para que el día de mañana otras personas lo continúen y para que ojalá efectivamente el día de mañana en los colegios, los profesores tengan digamos, la conciencia de lo que efectivamente pasó en los territorios. Y como pasó aquí, obviamente pasó en todo Santiago y en todo Chile. Eso, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Buenas tardes a los dos historiadores que me acompañan. Difícil tarea de presentar un libro después que los historiadores que lo escribieron lo presentaron. Porque por lo general se estila al revés. ¿Ah? Por lo general siempre el que va a comentar el libro lo presenta primero y luego los autores de él responden, ya sea a las interpelaciones, ya sea a las preguntas, ya sea a las críticas, ya sea a las alabanzas o lo que fuera. Pero ahora yo estoy así como diciendo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Por lo general siempre uno tiene algo que decir, no es que me vaya a quedar mudo, no, de ninguna manera. Pero también es complejo la situación, no solamente por el hecho de haber terminado haciendo la intervención de esta presentación, de este libro, sino que
lo más difícil de todo es presentar un libro de memoria. Lo más complejo de todo es hablar críticamente de un libro de memoria. Es tremendamente complejo. Porque en un libro de memoria como este, que han sido muy bien presentados por los dos antecesores, los dos autores, entra en colisión, y voy aquí a entrar en una cuestión netamente epistemológica, entra en colisión entre memoria e historia. Pero más que historia, yo diría historiografía. ¿En qué momento estamos en presencia de un libro de historia, es decir, que es un texto elaborado por profesionales que tienen una rigurosidad metodológica, que tienen un planteo teórico, que tienen un conjunto de elementos que son los que se trabajan para presentar un libro de historia que va a ser parte de la historiografía? Y cómo se presenta entonces, y se comenta, un libro que tiene un conjunto de, yo diría, entre relatos y crónica, en el buen sentido de la palabra crónica, en la cual, ¿cierto?, se recuperan para el presente un conjunto de hechos acontecidos y sucedidos por alguna otra persona que puede estar entrevistada o puede no estar presente y se conoce a través de otros. Entonces es una recuperación de la memoria que no es directa, sino que indirecta. Y lo que los colegas acá hicieron fue fundamentalmente hacer memoria de 9 personajes o 9 personas asociadas a, como habían dicho, ¿cierto?, a una institución o a instituciones en las cuales ellos recrean, cuentan aquello que esas personas vivieron o les aconteció. No son relatos de memoria en primera persona, ¿no? No es que, como tú lo has hecho en este momento, o como lo hizo ella también, en que los dos recordaron situaciones que eran vividas, experimentadas, acontecidas por ustedes, ¿no? Es distinto cuando se hace lo otro. Y ahí, cuando se hace lo otro, que es como ellos lo trabajaron acá en este libro, ¿cierto?, se producen una serie de interrogaciones, una serie de cuestiones de carácter metodológico, una serie de cuestiones que uno podía entrar en el detalle, pero como ellos no están dando examen de grado, ¿no?, yo me voy a abstener de hacerla, sino simplemente plantear la recuperación, lo que significó hacer estas crónicas. Porque yo creo que historias territoriales que recojan, ¿cierto?, unidades poblacionales como la comuna de, ya sea de Independencia, Recoleta, ¿cierto?, o lo que fuera Conchalí, o otros lugares, se requieren para todo Santiago, para toda la región metropolitana. ¿Cómo se vivió, por ejemplo, el golpe? ¿Cómo fue afectado territorialmente en la zona sur de Santiago? ¿Cómo fue afectada, ¿cierto?, San Miguel, la comuna de San Miguel, que era la república independiente de San Miguel, de los Palestros, que era territorio socialista? ¿Cómo fue ver, por ejemplo, apoyados en la pared de la iglesia San Pedro San Pablo de la comuna La Granja, el día domingo, después del golpe, ver caer sobre la población San Gregorio, San Rafael y otras de la zona sur de Santa Rosa,
pequeñas granadas lanzadas por aviones o helicópteros de la FARC. Y uno ahí, apoyado con sus 15 años, se preguntaba qué habían hecho los pobres, qué habían hecho los sectores populares, qué habían hecho los trabajadores para recibir semejante castigo. ¿Por qué? ¿Por qué se sacaban a los hombres y mujeres a las canchas para allanar sus poblaciones, revolver sus pertenencias? ¿En busca de qué? Y solo por el pecado, por un solo pecado, de haberse creído que era verdad aquello que dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Solamente ese fue el gran pecado de un sector de la población de este país que fue castigada brutalmente, como en este libro se muestra, y como yo creo que mostrarían distintas otras investigaciones que podrían realizarse en diferentes lugares de nuestro país, y todas tendrían un común mínimo, que es la violencia contra el pueblo, contra los trabajadores, contra los pobladores, contra los estudiantes, contra todos aquellos que pensaban y apoyaban el proyecto de la Unidad Popular y de Salvador Allende. Más allá de las certezas, más allá de los aciertos, más allá de lo correcto de la línea, ¿se acuerdan ustedes de las discusiones de la línea política correcta o no? Si había que ir por un carril o había que ir por el otro carril. Al final no fuimos por ninguno de los carriles. Pero sufrimos todo. Y yo tengo una precisión con respecto a lo que usted, compañera, dijo recién. Yo creo que todos y todas las y los chilenos populares fuimos o sufrimos la violación de nuestros derechos humanos. No solo aquellos que tuvieron, ¿cierto?, como las personas que están en este libro, ¿cierto?, sufrieron directamente el asunto. Yo tengo la impresión de que todos somos víctimas de esta violación de los derechos humanos, y no solo algunos. Por eso también eso ha quedado con la idea de que la pregunta que a ti te hacían, ¿cierto?, ¿ya usted ha perdido o tiene algún familiar? Tiene que ver con esto, porque hay otros que no se sienten que sus derechos fueron violados, o sienten que el otro, por el hecho de haber sido violado sus derechos humanos, tiene ciertas, comillas, privilegios que yo no tengo. Porque hasta eso se ha producido en esta sociedad fragmentada, en esta sociedad dividida, en esta sociedad que todavía no logra y no ha logrado, y tampoco creo que por los tiempos que corren hoy día, lograr, ¿cierto?, una situación de reconciliación o de discutir lo que nos pasó cara a cara. Nosotros somos capaces, la gente y de izquierdas, de las izquierdas chilenas, somos capaces de juntarnos, de discutirnos, de pelear determinadas cosas, etc. Pero no con los otros. Con los otros no. Y quedó marcado en Chile el hecho de que no se ha superado nunca esta fractura que se produjo el 11 de septiembre de 1973, con lo acontecido en octubre del 19 o lo acontecido el 4 de septiembre del 22. Y eso explica nuestro presente. Se explica nuestro presente, ¿por qué?
Porque aquello que era mayoría, lo que era mayoría en 1973, sigue siendo mayoría hoy día. Y eso es terrible para nosotros. ¿Por qué es terrible? Porque nosotros perdimos. Y nosotros seguimos sufriendo la derrota. Y nosotros no hemos recuperado la capacidad de salir adelante de esa derrota. La seguimos viviendo. Y la seguimos sufriendo. Y la seguimos experimentando cuando leemos libros como estos. Y la lloramos cuando la leemos. Porque a pesar de que uno no es de la zona en la cual los compañeros realizan su investigación, nosotros somos parte de algo que es lo popular. Y somos parte también de la historia reciente de nuestro país. Y mucha gente que está acá también fue parte de nuestra historia. Por ejemplo, Carlos Godoy Echegoyen, militante del mismo partido que yo militaba, el Partido Socialista Salvador Allende. Y Juan Oces y todos los demás que estuvieron en la escuela de Quintero fueron parte de esa experiencia política. O del libro del profesor que nosotros leímos tempranamente para descubrir cómo se trataba al pueblo en ese tiempo, que son libros peligrosos. O de manera de comprobar, por ejemplo, lo que ocurría en el servicio médico legal cuando llegaban los cuerpos de las personas asesinadas por la dictadura y tener presente, cuando yo leí esa parte fue bastante emocionante porque yo tenía 16 años cuando una compañera que era tecnóloga médica, hoy en Australia, nos contaba llorando cómo ella tenía que identificar o tratar de identificar los cuerpos que llegaban y tratar de buscar a los deudos. Y cuando no se encontraban, cómo los escondían, más que esconderlos, los sepultaban de uno tras otro, como dijo el dictador, para ahorrarse espacio y no gastar en ataúd. Entonces, el libro es vivo. El libro es un libro vivo, tremendamente vivo, que emociona, que hace recordar muchas cosas, porque uno recorrió esa historia, recorrió todos esos espacios. Y cuando yo le comentaba a Aquiles el otro día conversando sobre el libro, le decía, mira, mi madrina de bautismo, todos los católicos, entonces nos bautizan, ¿ah? Vivía a los pies en el Salto, a los pies del regimiento Will. Y ella también nos contaba lo que había ocurrido en ese espacio. Entonces, por eso digo que es difícil comentar un libro tan vivo como este, tan lleno de memoria, tan lleno
de experiencia vivida que nos surce para poder tener una idea de lo que ha ocurrido en muchos lugares de nuestro país. ¿Y cuántos lugares, compañeros y compañeras, están en silencio? ¿Cuántos lugares? Lo conversábamos recién con Miguel de acá de Renca, de aquí, de esta misma comuna. ¿Cuántos lugares que están silenciosos para la historia? ¿Para qué? Para la historia, comillas, seria. ¿No? Para la historia que en los manuales se olvida de estos relatos. La única forma, estimo, he estimado durante todo el último tiempo, que para poder que la memoria sea parte de la enseñanza de nuestros niños, de las generaciones futuras, es que hay que ganar, hay que tomar el poder. Y no hay otra. Porque es la única forma de construir hegemonía. Porque nunca hemos recuperado la capacidad de poder construir hegemonía popular en este país. Y por eso hoy día hemos perdido, hace 53 años llevamos perdiendo. Y por eso estos libros seguirán siendo libros que van a estar siempre en los márgenes de la historia. Siempre estarán ahí, diciendo, hablando, mostrando una realidad, pero siempre lo más oculto posible. Ojalá que no se conozca. Imagínense hoy, si este libro hoy día pudiera llegar a una escuela. ¿Se cree que podría llegar este libro a una escuela? Debería, pero no llega. ¿Podría ser declarado un libro que contribuya al conocimiento de la historia nacional como son otros libros? Pues sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la hegemonía. Porque no tenemos la hegemonía. Ellos tuvieron la ocasión de ser entrevistados por El Mostrador y por otros medios, pero no aparece en ninguna lista de libros más vendidos del Mercurio, por ejemplo. ¿Captan? Entonces tenemos que nosotros multiplicarnos y llevarlo donde sea posible. Llevarlo y traspasarlo a otra generación, a otra gente. Llevarlo a las poblaciones, llevarlo a las juntas de vecinos, poner bibliotecas populares, donde estos libros y otros debieran estar también contribuyendo a esclarecer ese conocimiento acerca de lo que ocurrió en los distintos territorios de nuestro país. Yo realmente felicito a los tres autores de este libro por el esfuerzo realizado, porque siempre he sido crítico, pero tengo una serie de críticas que se ubican en dos partes. Fíjense dónde se ubican las críticas, para decir, se ubican en la primera parte, es decir, en la presentación, en las argumentaciones teóricas, políticas, y en la última parte. No tiene conclusión el libro.
Y no podría tenerla. Salvo que los dos autores hubiesen trabajado la idea de la historia territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene una... A mí me descolocó. Y se lo digo para que ustedes compren el libro, no para que no lo compren, pero para que lo lean. Porque tiene una serie de planteos con respecto a por qué perdimos el plebiscito del 4 de septiembre del 22 y de por qué se ganó otras situaciones. Yo creo que ahí es donde podríamos entrar a discutir, pero no se trata de discutir eso. No se trata de discutir eso, pero se trata de decir sí. Aquí hay mucha historia vivida. Y creo que la historia vivida, como yo la experimenté al leer el libro, fue un remesón así fuerte, porque yo estoy más acostumbrado a leer historias, explicaciones historiográficas, politológicas y sociológicas sobre los últimos 50 años de historia de este país. Pero memorias así como esta son pocas y se requieren más. Así que yo a todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar los quiero felicitar, es un buen trabajo y me quiero quedar con el libro porque me dijeron que no había más, así que me lo prestaron, así que yo quiero tenerlo. Le agradezco entonces la posibilidad de intervenir en algo tan extraño que hablar al final. Gracias, Patricio. Historiador y cientista Político y sociólogo. Cuántas historias, realidades. Damos las gracias también a Ned y a Dante, pero también las gracias a Cristian, ¿verdad? ¿Quién es Cristian? La posibilidad de que esto se escribe, ¿cierto? Están los historiadores que lo escriben, pero sacar adelante un libro es un tanto difícil. Y buscar el precio más barato, el conocido, la imprenta que lo edita, la verdad es que es otro cuento que cuesta hoy día sacar un libro. Y te agradecemos. Quien toma la fotografía es parte responsable de la editorial cultural Mapocho. Un aplauso también a quien hace el esfuerzo por esto. Y después de conocer la historia de estos, denominados relatos, que ciertamente son crónicas, historias, que quedan en la memoria, que están deambulando por los pasajes, las calles, las avenidas, los puentes, los ríos, está esa historia. Y hay una joven entre tanta cana, hay más jóvenes, sí, entre tanta cana, no quiero decir viejos, calvos, alopésicos, friolentos a esta altura, sino hay que dar gracias por la presencia y cultivar en estos centros culturales, en los grupos juveniles, en los centros de madres, los centros de vecinos, que cuesta tanto llevar. Hoy ya está haciendo política. Es comunista. Las muertes son muertes de niños, de una niña de 6 años, en una placita muy cerca del puente Bulnes, por una bala de un militar. Una niña de 6 años, 2 niños en Coquimbo. Niños, hablo de 5 años, y enterrados por los asesinos. De esa historia hablo. De una niña embarazada de 14 años. De una niña embarazada de 14 años. De esa historia se relata. Eso es lo que buscamos en toda persona, hombre, mujer, niño, estudiante. Todo aquel que use y rompa este cerco de mentiras,
de esta historia silenciada, de estos alambres de púa en la conciencia, que vienen desde el baile a domingo, que vienen desde el show de la UNA, el festival de la UNA, con Manuenda. ¿Y qué dice el público con sábados gigantes? Apretando la memoria y el testimonio de sangre, volviéndola al patio de atrás y que no se hable. Hoy buscamos eso. Cultivar en ustedes este relato de memoria cierta, de hombres y mujeres que más allá de un partido político tuvieron una vivencia de compromiso, de ser dueños de un destino, de un sueño popular, en donde nacían canciones, poemas, trabajos voluntarios, y los trenes se llenaban al sur, al norte, y se levantaban poblaciones, y este Chile que nació de campamentos, hoy día vemos en las noticias que son traficantes, que hay que tenerles miedo, que hay que extirparlos, que hay que sacarlos, y vienen las palas mecánicas borrando el poco techo que tienen, porque son peligrosos, igual que los de Santa María, igual que los de Valparaíso en 1913, igual que en el sur los pobladores que se tomaron un cerro en Puerto Montt. Son peligrosos hoy día aquellos que hablamos de esta historia y damos gracias y damos paso a las preguntas. Si tienes que preguntar algo, solamente hazlo. Queremos sacar la pregunta para que tengan respuesta, y esa respuesta está en la historia que escribimos todos juntos hoy día en este centro cultural. Así que te invito, levanta tu mano. Ahí están Dante, Annette, el profesor Juan Carlos. Tengo una curiosidad, tengo algo que preguntar. Tal vez esté mal, tal vez esté bien, tal vez le achunte o no. Pero se abre el espacio. Dialoguemos, enriquezcamos este espacio hoy día con el espacio de las preguntas. Preguntas. ¿Alguien? Yuhu, por favor. ¿Tienes micrófono o viva voz? Consecuencias de esa dictadura, y también fui de esa educación que se habla como de pasada, de lo que fue la dictadura cívico-militar. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué eligieron esos 9 relatos para hablar en este libro? Obviamente hay muchos relatos, hay muchas cosas, hay muchos libros que hablan de eso, pero ¿por qué esos 9 relatos son tan importantes para ponerlos en un libro? A ver, primero lo que escogimos fueron lugares del territorio, y después la posibilidad de que existieran relatos de esos lugares o circunstancias en particular. O sea, para serte súper honesto, salvo en el caso de mi mamá, por ejemplo, que era una situación particular, en los otros casos empezamos a buscar si encontrábamos algo. Y en algunos hubo personas que, te voy a contar uno bien en particular que tiene que ver con el de la cervecería Ebner. La cervecería Ebner siempre nos decían de que, hoy día, bueno, no sé si han pasado, pero hoy día la parte de atrás es un mall y la parte, digamos, antigua está restaurada. Y siempre nos decían algunos vecinos, hace mucho tiempo, de que había enfrentamientos ahí. Y que se habían parado en la calle enfrente, que estaba con la tanqueta, que habían tirado balazos. Y nosotros cuando se hizo la restauración nos dimos cuenta, y de hecho ustedes pueden pasar, si pasan por ahí, se van a percatar que si caminan por la cervecería, digamos, casi colindando a la iglesia que está al lado, a la Estampa, se ven todavía los socavones en la pared. O sea, cuando hicieron la restauración tuvieron la particularidad los restauradores de no estucar ahí. O sea, sí, efectivamente uno dice, bueno, aquí tiene que venir un perito, pero extrañamente están estos espacios, o sea, algo golpeó ahí y dejó aire en la pared. Pero no teníamos nada, tratamos de buscar, dijimos, bueno, está la cervecería Ebner, nos dijeron esto, es interesante, era la fábrica más importante que tenía casi
desde casi del siglo XIX, digamos, final del siglo XIX, independencia, no había relato. Y por ahí alguien nos dijo de que había alguien que quería contar esta historia, que sale de la misma forma de cómo han aparecido todos los otros relatos. O sea, personas que saben, que han escuchado y que quieren cerrar algo. O sea, que necesitan cerrar un capítulo de su propia historia. Y la persona que nos habla, hoy día, digamos, trabaja en el Museo Salvador Allende, pero son dos hermanas. Una hermana que no tiene ninguna intención de recordar esto, y la otra hermana que sabe que a su papá lo toman detenido, pero un papá que solo recuerda a ella que lo toman detenido, lo sacan de su casa, por ahí por septiembre, que está en Estadio Nacional. De hecho hay algunas fotos que quedaron registradas en donde el papá de ella, que era don Olivio Ahumada, que no solamente era trabajador, era uno de los pocos interventores de parte, digamos, de la empresa misma, que habían surgido ahí de la empresa. Había muchos interventores que en general el Estado los ponía y los traía de afuera, y en este caso en particular Olivio Ahumada había tenido la posibilidad de ser trabajador, y él había dejado todo un registro, pero eso lo había guardado, y crió a sus hijas con un terror respecto a lo que había él vivido, porque pasó por Nacional y una parte más, digamos, y de hecho ella me comentaba que el papá lo único que quería es que para los 80, por ejemplo, ellas pololearan con tipos de derecha, o no con gente izquierda, porque tenía terror, porque nunca les contó. Y cuando se produce el triunfo del plebiscito, digamos, el papá se abre un poco, cuenta un poco más de esta historia, y una de las hermanas, en este caso es la que nos cuenta, y que empieza a tomar el registro de este papá, y el papá tenía la carta, tenía, digamos, los periódicos que había ido la Mireya Baltra, tenía el juicio que le había hecho a la empresa, tenía fotografía y tenía todo un registro de esto. O sea, y ella dice, en realidad yo quiero contar esta historia. Y le dije, bueno, sácate una foto tú y tu hermana con tu papá ahora, porque si pusimos, digamos, una foto antigua, pero una foto también de las personas que hacían relatos, si estaban vivas desde hoy. Y dijo, no me puedo sacar una foto con mi papá y mi hermana, solamente me lo voy a sacar yo, porque mi hermana ni siquiera sabe que yo estoy en esto. Pero creo que es mi papá, que ya el papá ya tenía un Alzheimer, digamos, bastante avanzado. Creo que mi papá es el justo, digamos, homenaje que yo puedo hacerle a él y todo lo que él vivió. Contar esta verdad. Y si bien no la cuenta él, se la contó a ella, y ella, digamos, lo devela. Entonces eso surge de esa manera. O sea, casi nos dicen, oye, fíjense que hay una persona que quiere contar esta historia, que se enteraron que ustedes están haciendo un libro y que quiere contar esto. Y nos juntamos, me acuerdo, de hecho porque ella trabaja en el Museo Salvador Allende, nos juntamos cuando estaba Boric hace poco, de hecho en un acto en la Casa Central de la Universidad de Chile. Yo fui para allá a sacarle, digamos, la entrevista a ella, y me entrega toda la fotografía y todos los registros. Entonces, en realidad es lo que pudimos encontrar, lo que buscamos por el territorio, y porque en realidad, ¿cómo te explico? O sea, es una intención de hacer una compilación histórica, en algunos casos con quizás aportes, desde la lógica de que es algo que se cuenta como un relato, ¿cierto?, que no se sabía, pero también es una recopilación que nosotros casi vamos recuperando como una hormiguita que va guardando algo, porque hay cosas que, no sé, recuerdo que las encontramos en el 2015, otras en el 2016, las fuimos guardando, y cuando llegaron los 50 años dijimos, bueno, en realidad, ¿cómo no va a haber algo? Y estábamos incluso trabajando en un municipio en donde era gente que había participado activamente, y que hacen gárgaras con los derechos humanos, y que para el 11, ¿cierto?, salen ahí hablando, pero después te das cuenta de que en realidad no están así. O sea, que también es una pantalla política, porque en definitiva muchos sectores, de la misma izquierda por cierto, lo que quieren es olvidar esto. O sea, ya esta cuestión hay que negociar, demos vuelta a la página, hasta cuándo seguimos con esta cuestión. Y nosotros acá hablábamos de otras circunstancias. De hecho, voy a contar un caso puntual. En el caso del Liceo Varela Mistral, cuando fue en el primer mandato Bachelet era, bueno, la expareja de Bachelet era amiga de Chanfró. Entonces Bachelet fue a inaugurar un monolito. Entonces hay un monolito de Chanfró, Fiorazo y el TIP, que están en Varela Mistral, pero hay 3 estudiantes que son de los 80, lauteristas y frentistas, que también fueron asesinados. En el caso de ellos, hay uno de ellos que no tiene fotos, porque digamos cuando los fueron a tomar detenidos hicieron tirar todas las fotos, y no existe un registro de las fotos. Nunca tuvimos acceso, por ejemplo, a los familiares de este chico, pero en realidad fueron 6 los estudiantes asesinados. Y este profesor, que era un profesor de música, que cuando ya se está jubilando dice, yo voy a contar esto.
y yo lo leo en un Facebook. O sea, yo leo esto, me cuenta, no hay un profesor, lo leo en un Facebook, le hablo con el profesor, le digo, profesor, estamos haciendo un libro, usted nos podría relatar, y yo lo entrevisto, etcétera, etcétera. O sea, te das cuenta, va surgiendo un poco así, o sea, ni siquiera hay como la lógica, digamos, metodológica, es decir, vamos a hacer esto, o sea, como que van haciendo. En realidad van haciendo y probablemente podría haber avanzado mucho más, pero efectivamente tuvimos que detenernos en algún momento porque había que terminarlo y porque pensábamos que también era como un ejercicio que quizás otros tienen que hacer. Por eso quizás no hay una conclusión tan como... Hay como quizás esa inconsistencia, por decirlo de alguna manera, porque quizás desde el que la ve metodológicamente dice, claro, esto, ¿cómo surge? Y cuando Gabriel Salazar, y le voy a contar la anécdota, cuando Gabriel Salazar le pedimos, oiga, profe, porque nosotros hemos trabajado algunas cosas con él y le decimos, bueno, el caballero tiene muy buena voluntad, y le decimos, ¿puede hacer el prólogo de este libro? Y dice, ya, y dice, no se preocupe, profesor, aquí en 2 días le tengo el prólogo hecho. Y no nos contestaba, pues. Y se perdió. Una semana, 2 semanas, y después lo llamo. Y dije, ¿qué le pasó a este caballero? Se enfermó. Y me dice, pucha, profe, y me dice, lo que pasa es que miré a huevo el libro, me dijo. Pensé, como vi relatos, dije, esto va a ser simple, y después me di cuenta que ustedes trataron de hacer una radiografía de un territorio, trataron, porque también es muy presuntuoso decir, hicimos toda la radiografía de lo que pasó en el norte, por eso el título un poco presuntuoso, digamos, porque no es toda la historia del norte, sin duda falta mucho, por cierto, pero dice, es mucho más importante y más serio de lo que yo pensé, entonces creo que se merece un prólogo con un tiempo determinado, y bueno, el prólogo que hizo él es bastante interesante en el sentido de lo que aporta un territorio en particular y cómo el territorio del norte de la ciudad, no digo que sea exclusivo y que sea muy distinto a otros, pero sin duda, por los hitos que tenía, se fue tremendamente afectado. O sea, el médico legal, el cementerio y el río Mapocho sin duda hacen algo distinto de lo que puede haber pasado probablemente en Puente Alto, no sé, en Renca, en Coquimbo. Y no digo que allá no haya pasado, digamos que se dio la particularidad de cómo se conectó la ciudadanía, la población, los habitantes con esta situación. Entonces, un poco la respuesta es como, quizás no te doy una respuesta porque no fue en escoger, sino que fue surgiendo en la medida de la misma recopilación y que íbamos tratando de obtener mayor información al respecto. Eso. ¿Alguien más? ¿Va a intervenir más? Solamente agregar una cosa a lo que está diciendo el compañero acá. Para poder entender sobre todo para las generaciones más jóvenes, como en el caso tuyo, ¿por qué los silencios? ¿Por qué esta sociedad tiene silencio? ¿Por qué los sectores que sufrieron la derrota, sufrieron la persecución, por qué tienen silencios? Y eso ha sido trabajado por distintos psicólogos y han acuñado un concepto que se llama el daño transgeneracional. Entonces, Carlos Madariaga, justamente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Chile, él dirige un centro en la cual ha ido tratando de encontrar esa explicación de por qué por ejemplo, los hijos o los nietos de aquellos detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, exiliados, saltan un tiempo y están en silencio total, porque fueron dañados. Nosotros somos una generación, o somos generaciones, que yo tenía 15 años para el golpe, él tenía 6 años, ¿cierto? Somos generaciones dañadas y que nos ha costado de repente hacernos las preguntas y poder relatar lo que nosotros vimos. Muchos de nosotros fuimos testigos de lo que aconteció, por ejemplo, yo me hacía referencia a la granja, a la población Yoagular, a San Miguel, ¿cierto? Ahí a la iglesia de San Pedro San Pablo, donde estaba Esteban Gumucio, donde estaba el cura, donde estaban los cristianos por el socialismo, etc. Entonces fuimos testigos de esas cosas. Pero no, algunos recuerdan entregando testimonios como son los recogidos en el libro, otros haciéndose preguntas mucho más sofisticadas, si tú quieres, como por ejemplo lo que yo relataba,
que apoyado en las paredes de la iglesia de San Pedro San Pablo, el día domingo, después del golpe, mirábamos y nos hacíamos por qué. Y yo después de escribí mi tesis doctoral respondiendo a aquella pregunta que yo me hacía esa mañana de estar observando aquello. ¿Por qué habían sido castigados los pobres, ¿no? Entonces, por eso hay explicaciones que son elaboradas a través de la teoría, a través de la construcción y la reconstrucción histórica, que tiene otros cánones que los trabajos de memoria, como los que aquí están señalados. Yo creo que va a llegar un momento en que tanto la historia como la memoria van a encontrarse y van a producir aquellos conocimientos necesarios para que nosotros podamos entender qué pasó y por qué nos pasó. Y eso yo creo que es importante que personas como tú, jóvenes, que hoy día la llevan, ¿cierto?, en muchas cosas, tengan que leer y conocer todo este tipo de cosas. Porque en la historia está la respuesta de nuestro presente, si queremos proyectar el futuro. Si no, no vamos a tener futuro así como sigue. Voy a hacer... Sí. Espera. Sí. Voy a hacer solo un comentario cortito, porque puedo darle paso a la música. Ahí está. Si no me va a cortar. Sí. Me va a ahorcar. Sí, bueno, a propósito de lo que menciona el profesor, que tiene que ver con la necesidad de hacerse las preguntas, que yo creo que es lo más importante. Y el preguntarse por qué es lo que es y cómo es que las cosas son lo que son en la actualidad. Preguntas que pueden ser un poco absurdas, digamos, pero que nos permiten pensar sobre nuestro pasado. A propósito de lo que comentábamos, bueno, cuando nosotros iniciamos nuestra relación un poco como de amistad con Gabriel Salazar, llegamos por la investigación sobre este barrio que se llama Población Manuel Montt, que es de choferes y tranviarios y taxistas, digamos, taxistas y tranviarias, quiero decirlo además, porque eran mujeres que eran las cobradoras del tranvía. Y resulta que cuando nosotros estábamos haciendo esa investigación, bueno, nos pasó, porque nosotros técnicamente estudiamos historia, yo soy licenciada en historia, Dante es profesor de historia, bueno, magíster en historia. Técnicamente nosotros no nos dedicamos a hacer historiografía, nosotros nos dedicamos a hacer trabajo de memoria, de hecho ese es nuestro trabajo real, desde una disciplina además muy reciente que no tiene como una metodología propia, que es el patrimonio. Nosotros nos dedicamos a hacer investigación del patrimonio, y cuando estábamos haciendo investigación de patrimonio en este barrio en específico, a través de ejercicios de participación, qué sé yo, metodología, donde la gente rellena mapas, construye líneas de tiempo, qué sé yo, con la comunidad, nos dábamos cuenta que había un montón de imprecisiones históricas, de cosas que la gente había inventado, literalmente había inventado sobre su pasado barrial. Entonces, claro, nos aparecía que, por ejemplo, la gente decía que el arquitecto Albert Hompich, que nosotros lo buscamos, no existe en ninguna parte, había vivido en la población y le habían gustado tanto las casas que se había quedado con una casa en la población. Arquitecto que no existe. Otro caso, por ejemplo, era que había vivido Anita Lizana. Bueno, y así una serie de otras cosas como de imprecisiones históricas que para nosotros eran muy curiosas. Y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué se producen estos vacíos y por qué la gente empieza a crear esta historia? Bueno, y tiene que ver justamente con lo que nosotros planteábamos al principio, que es la destrucción de este tejido social. Cuando la gente se desarma, se descompone el tejido social, lo que se pierde es la capacidad de traspasar el conocimiento de una generación a otra. Y por lo tanto llegó una generación que es la que hoy día vive en la población, que perdió los antecedentes de su barrio y por lo tanto tuvieron que inventarlos para poder darle sostén al tejido social que estaban formando. Como no tenían una historia que relatar, la inventaron. Y con eso construían historia y construían memoria. Y voy a contar un segundo caso que no tiene que ver con este libro en específico, sino que con otro trabajo que yo hago investigando festividades religiosas en el sur de Chile, en específico en Chiloé, en las islas en Chiloé.
Y bueno, me ha tocado ir a entrevistar a muchísima gente, quedarme en casas de personas, qué sé yo, y estaba en una investigación que no tenía nada que ver con temas de memoria y derechos humanos, sino que estaba haciendo una investigación sobre una fiesta que se llama El Cabildo y que tiene como protagonistas a unas niñas que son las princesas del Cabildo. Fui a entrevistar a una chica que había sido princesa cuando niña y estuve en su casa. Y nos pilló la noche, bueno, me invitaron a comer y a quedarme finalmente en la casa para no tener que volver al lugar donde me estaba alojando. Y tuve la oportunidad de conversar con su papá. Y su papá me comentó, estoy hablando de Cahuacho, una isla donde hay 200 familias. Una isla donde el Estado no existe, sino es a través de la escuela. Porque los policías no llegan, los carabineros no llegan a la isla, va a la fiesta, se pasea por ahí cuando hay un par de días de fiesta y luego desaparece y se da vueltas por las islas, qué sé yo, pero el Estado no existe, sino es exclusivamente a través de la escuela, que llega hasta séptimo básico además. Después los niños tienen que irse a otras islas para poder seguir estudiando. Entonces en una isla donde el Estado es absolutamente inexistente, esta persona me comentaba que les requisaron las armas en dictadura. Fueron y les quitaron las escopetas con las que la gente en el campo caza, por el miedo y el temor a que esas personas se organizaran en las islas y fueran a hacer un levantamiento armado. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene una consecuencia que se mantiene hasta la actualidad. Cuando las fiestas religiosas se organizaban, originalmente incluían disparar las escopetas, digamos, al inicio de las celebraciones. Y después, como todas esas armas se requisaron, hoy día las celebraciones religiosas no tienen ese componente, que es un componente súper territorial, porque es gente que cazaba para sobrevivir. Entonces se perdió en lo que hoy día nosotros hoy día podríamos decir una fiesta que es religiosa, pero que también tiene carácter patrimonial, una práctica que era tradición o que formaba parte de una práctica muy antigua, producto de la dictadura militar. En un territorio donde no existe el Estado, insisto, sino a través de la escuela, donde viven 200 familias y que está a 1:45 en lancha de Achao, digamos que es lo más cerca del continente. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias o de cómo la dictadura se despliega, la violencia política se despliega en los territorios, no es directamente, necesariamente a ti. Por eso, sí, reafirmo lo que planteaba el profesor al principio también, todos en alguna medida sufrimos o hemos sufrido violación a nuestros derechos humanos en distintos aspectos, hasta en el punto de modificar la forma en la que nos encontramos, la forma en la que celebramos, la forma en la que nos miramos, cómo nos relacionamos con otros y en quienes confiamos también. Por eso esa pregunta de quiénes somos es tan importante y por qué somos lo que somos es tan importante. Gracias, Anet. Bueno, 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Bueno, a viva voz entonces. Gracias a Anet García, Dante Figueroa y al profesor Juan Carlos Gómez por esta historia, estos relatos que nos traen a la memoria. Al norte del río Mapocho está el cementerio general, y en el cementerio general hay testimonio de muchas personas que lucharon contra la dictadura. Hay un lugar especial que se llama el Patio 29 de las personas sin nombre, en que se ha logrado identificar a cierto número de cuerpos que ahí yacen, esqueletos ya. El Patio 29 fue un lugar donde se llevaban personas CNN durante la primera parte de la masacre que hizo la dictadura. Es el Patio 29 en el cementerio general, al norte del río Mapocho. Y el 30 de agosto, aquí en Renca, el 30 de agosto se conmemora el Día del Detenido Desaparecido. Hay muchas actividades y una de ellas es aquí en la Plaza Central, en la Plaza de Renca. Es a las 7 de la tarde la presentación de la cueca sola. Así que están ya invitados a ser parte de esta conmemoración. Le agradecemos a la historiadora Anet, a Dante y al historiador y cientista don Juan Carlos Gómez Reyes. También agradecemos su presencia. Y no queremos terminar esta presentación yendo a lo que nos gusta, que nos atrae, que nunca se nos corte la cuerda
de alguna guitarra, de algún canto, de ese canto consecuente y que nos trae la historia del presente. Quiero dejar con ustedes, desde allá de Puente Alto, a un amigo que considero compañero también, ¿no? A Claudio Núñez, un cantante, autor de sus cantos y también hace excelentes interpretaciones. Claudio Núñez, el escenario es suyo, hágase para acá. Muy buenas noches. Sí, yo quiero ir a Muchas gracias. Abusando de su paciencia en una jornada tan especial, ¿cierto?, de la reconstrucción de la memoria, esta memoria viva, que es un concepto que se está acuñando en este último tiempo, la memoria viva. Estoy teniendo problemas con el apriete del micrófono, está medio suelto. En la idea de, mientras arreglamos esto, en la idea de preservar la memoria, el canto también contribuye de alguna forma a eso. Y ya que hoy día nos acompaña Leonidas Díaz Díaz, esta es una canción que escribí para ella como consanguínea territorial. Te arrebataron del sauce, pétalo de rosa rosada, sin presagiar el percance, ojitos de cielo asustada, sin presagiar el percance, ojitos de cielo asustada. Habían pasado unos días de lamentos por doquier, personas desaparecidas, eras niña, mujer, personas desaparecidas, eras niña, mujer. Gotita, gotita, cantamos esta canción, mientras la memoria exista, gotita en el corazón, gotita, gotita, cantamos esta canción, mientras la memoria exista, gotita en el corazón. A la vera del Mapocho viene clareando el día, las muertes no son ocho, en tu vientre vida había, las muertes no son ocho, en tu vientre vida había. 14 años tenías, floreciendo en primavera, nos dejaste tu hermosura, te sumaste a las estrellas, nos dejaste tu hermosura, te sumaste a las estrellas. Gotita, gotita, cantamos esta canción, mientras la memoria exista, gotita en el corazón, gotita, gotita, cantamos esta canción, mientras la memoria exista, gotita en el corazón. Y del tiempo de la notita, una canción que escribí por allá en los años 80, que también cuenta un poco lo que pasaba en mi población, una población que llegamos después de 3 años de vivir en los campamentos, y como se ha dicho siempre,
las personas más empobrecidas, porque yo no tengo un concepto distinto, yo creo que las personas no son pobres, son empobrecidas por un sistema que domina, que es un sistema económico, cultural, ¿cierto? Y desde esa época esta canción, que se llama Vestidito Rojo, que hice también a una mujer que observaba permanentemente que pasaba por las calles de la población. Vestidito rojo, zapatitos blancos, calcetas de lana, ya de algunos años, ojitos de pena, carita rosada, la luz encendida, abriendo ventanas. Debemos pasar todas las mañanas con los niños a cuestas, parece su mamá, y golpeando puertas, que aunque algunos no abran, gentes que te miran tras de las ventanas. Tu bolsa de malla y entre algunos trapos no has dejado ver el pan por pedazos. Suena una sirena, ya es media mañana, la ciudad rutina que no tiene alma. Te vas caminando por ahí despacito, soñando en el mundo que habrá para tu hijo, y de tanto andar de puertas cerradas, la luz encendida, queda la esperanza. Tu bolsa de malla y entre algunos trapos te has dejado ver el pan por pedazos. Suena una sirena, ya es media mañana, la ciudad rutina que no tiene alma. Y para terminar, desde ese tiempo del pasado al presente, una canción que escribía un compañero poblador también de mi terruño, Puente Altino, asesinado por los funcionarios públicos, a Cristian Valdebenito, el Conejo. Saliste de los barcos al trabajo, llevando tus sueños. Besaste a tus hijos en un cuarto, robaban tus pensamientos. La luna era testigo de los días, de las risas, de los juegos, mirando tras de las ventanas, ojos cansados, rostros ajenos. El tiempo cobra las distancias, igual que a otros obreros. Y el lucero de la tarde que ilumina anunciaba: ya es el tiempo. Fue tu tiempo de levantar la mirada, fue tu tiempo de estar en las barricadas. Hoy es tiempo de decir que estás presente, nuestra lucha termina cuando se vence. Fue tu tiempo de levantar la mirada, fue tu tiempo de estar en las barricadas. Hoy es tiempo de decir que estás presente, nuestra lucha termina cuando se vence.
detrás de tus pasos, dicen, te vieron sonriente. Cumpliste la faena en el trabajo, dicen, te vieron sonriente. Una plaza llena de banderas, disparando los guardianes de la muerte. Un tibio metal golpeó tu rostro, no pudiste defenderte. Cerraste tus ojos un momento para recordar tu gente. Y el lucero de la tarde que ilumina anunciaba: ya es el tiempo, fue tu tiempo de levantar la mirada, fue tu tiempo de estar en las barricadas. Hoy es tiempo de decir que estás presente, nuestra lucha termina cuando se vence, cuando se vence, cuando se vence, cuando se vence. Muchas gracias, hasta la victoria. Le damos las gracias a Claudio Pegarse el pique desde allá de los Puente Alto, ¿no? Un territorio por historia. Esto no se aprieta, pero no importa. Ahí seguimos. Pan, pan. Bueno, ha sido un encuentro muy grato de sentimientos, de emociones, de historias, ¿verdad? Con Anet, con Dante y el profesor Juan Carlos. Gracias. Quiero invitarlos. Esta es una invitación personal, pero me voy a aprovechar del momento y del que estoy frente al micrófono. ¿Para qué me pasan el micrófono si saben cómo me pongo, verdad? Haremos un encuentro este sábado, mañana, 8, ¿sí? Mañana 8, y le hemos llamado, ya, afírmalo así nomás, que pase qué hora. Si me pilla la tecnología es por culpa mía, ¿no? Tan duro de cabeza, ¿no? Soy de los fax, de los telégrafos. Esta convocatoria le hemos llamado para el Encuentro Nacional por Nuestros Derechos y la Esperanza de los Pueblos. Sobre el sentido de este encuentro es generar espacios amplios a fin de debatir, reflexionar y elaborar propuestas, acciones para desde el campo popular generar un programa de la proyección al momento y no quedar aprisionados en lo transitorio, en el impacto, en el shock, en el silencio, siendo una oposición débil a un gobierno ultraderechista de José Antonio Caz. Buscamos la acumulación de fuerzas sociales por la base a participar de las demandas populares y los derechos de los territorios, entendiendo por territorio no solamente a un espacio físico, sino a la identidad. Así entendemos territorio de las y los trabajadores, de los territorios feministas y las disidencias, de los territorios de la cultura, entendiendo que cada espacio del territorio tiene particularidades de oficio y recursos que les otorgan esa identidad. En el largo plazo, trabajar por la transformación de la sociedad, desarrollando el poder popular. Es un esfuerzo por avanzar y alcanzar y decidir y ser dueños de nuestro futuro. Mañana, desde las 9:30,
En huérfanos, 19.35, en la Federación de Pensionados y Montepiados del Ferrocarriles del Estado. En huérfanos, 19.35, a media cuadra de Brasil. Nos encontramos mañana. Y para despedirnos, Aquiles Córdoba, el coordinador del Memorial Puente Bulnes. Es tuyo el micrófono, compañero. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los expositores y a los asistentes, ¿ah? Pero a su vez también quiero contarles algunas cosas. Este fin de semana se desarrolla acá en la Plaza Mayor de Renca un festival de la niñez y de la lectura. Qué hermoso es eso, ¿ah? Bueno, nosotros como Comité Memorial Puente Bulnes vamos a estar en el stand 36 y les quería contar algo muy especial. Mañana a las 12 del día se va a presentar en el escenario Mario Benedetti, nuestra colaboradora, la profesora Mariela, con un cuentacuentos sobre el Memorial del Puente Bulnes. Ahí va a contar lo que pasó con los trabajadores de la salud que fueron ejecutados en el Puente Bulnes. Quería extenderme un poco al respecto. Nosotros desarrollamos visitas guiadas con niños, concursos de colegios. De hecho, el próximo lunes tenemos una visita guiada con 2 quintos. ¿Ah? Nosotros no nos juntamos para llorar a los caídos. Nos juntamos para rescatar su proyecto político, su proyecto de vida. Nos juntamos con alegría y también con alegría vamos a estar el próximo 11 de septiembre en nuestra actividad principal del año, en que se hace un pasacalles desde Plaza Brasil hasta el Memorial del Puente Bulnes. En el Memorial del Puente Bulnes esperamos estar a las 8 de la noche. ¿Ah? Y con baile, con canto, con música, con todo eso, recordamos a nuestros compañeros caídos. ¿A qué hora partimos desde la Plaza Yungay? El año pasado partimos de la Plaza Yungay, Patito. Perdón, de la Ahora estamos hablando de la Plaza Brasil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir? Es que nuestro lema es la muerte, ¿o no? No, sí. La memoria vence a la muerte. ¿Ah? Entonces, ese es un lema que es bastante profundo. ¿Ah? Y ese lema lo inventó un compañero que paradójicamente en estos momentos está en la etapa final de su vida. Actualmente Raúl Peralta, un compañero periodista que viviera durante muchos años acá en Renca, en la Villa España, y que está con un cáncer etapa 4. Y quiero pedir un gran aplauso por el compañero Raúl Peralta. Muchas gracias y será hasta siempre. El próximo viernes tenemos una actividad en la Casa de la Mujer de Huamachuco. ¿Ya? Se va a